Saludos a todos, bendiciones. Hermana, ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien, sí? Sí. Sí, ok, listo. Vamos entonces a empezar a compartir por acá. En unos minutos se conecta mi mamá, hermano. ¿Cómo no, hermana? Gracias por avisar. Gracias. Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Bendiciones, hermano Erasmo. Buenas tardes, hermanos. Amén, Buenas amén. tardes, buenas tardes. Amén, amén. Amén. Dios le bendiga, hermana Querube y hermano Erasmo. Bendición. Amén, gracias. Bendiciones Saludos. a todos. Amén. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente al aula de Zoom, al aula de clases de Zoom. Vamos a continuar nuestro estudio de la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689. Seguimos con el capítulo 8 de la Confesión acerca de Cristo el Mediador. Específicamente, hermanos, vamos a estar hablando de los párrafos 6, 7 y 8, o artículos 6, 7 y 8 del capítulo 8, que se llama de Cristo el Mediador. Este capítulo, recordemos, hermanos, fue iniciado por nuestro hermano Abdi. Ya llevamos 2 clases de Cristo el Mediador, porque es un capítulo un poco extenso que tiene 10 artículos. Y con esta clase tampoco vamos a terminar. Después te faltaría una más para poder terminar el capítulo 8 de Cristo el Mediador. Y entonces hoy específicamente nos vamos a enfocar, como ya dije, en el artículo 6, 7 y 8 de la confesión. Pero antes de empezar, me gustaría preguntarle, hermanos, ¿qué tienen apuntado, qué se acuerdan acerca de las clases anteriores de Cristo el Mediador, capítulo 8 de nuestra confesión? Bueno, vimos la primera parte de la clase anterior, que Cristo es el mediador. Él tuvo la unción del Espíritu Santo. En base a eso, la comunión con Dios el Padre. Él era asimismo Dios, verdaderamente Dios, y también hombre, completamente y perfecto. Exactamente, él tenía ambas naturalezas, ¿no? Ambas voluntades. Él era verdaderamente hombre, pero también era verdaderamente Dios. Ahora, esto es algo que no comprendemos, ¿verdad? Tratamos de explicarlo. Si usted me dice, hermano Edgardo, explíqueme eso, no voy a poder, porque es como tratar también de explicar la Trinidad. Son misterios, hermanos. Cuando se nos dice que son 3 personas, una esencia, ¿verdad? No podemos comprenderlo, pero sin embargo lo creemos porque lo vemos en las Escrituras. Gracias, hermano Erasmo, por participar. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna anotación? ¿Algo que se recuerde de las clases pasadas que le llamó la atención? Ok. ¿Qué tal si empezamos recordando qué significa la palabra mediador? ¿Quién me dice? Alguien que intercede. Así es. Hermana Vilma. Alguien que intercede. Alguien en que este caso, intercede. Ok, que aboga por nosotros. Ok, eso es correcto. Alguien que intercede. ¿Alguien más quisiera aportar algo más a la definición? Es el puente. Es el puente para poder lograr comunicarse con Dios. Es el puente por el cual nos comunicamos con Dios. Ok. Hermano Edgardo. Ajá, hermana Querube. Dice el pastor que si le da un momentito que él quiere participar. Ajá. Se está conectando, creo. Ok. Está conectado, está acomodando el celular. Buenas tardes, hermano. Saludos, hermana Sara. Saludos, hermana. Sí, hermana Sara. No había saludado, hermana Querube. Buenos días, mi amor. Amén, hermana Selvira. Bendiciones. Amén.
Hermano Juan Carlos, pastor. Hermano Juan Carlos, Amén, pastor, amén. bendiciones. Estamos interrumpiendo. Sí. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes. Mi intervención es mi intervención es para que veamos la importancia de este tema de Jesucristo como mediador. Siempre hemos escuchado en las iglesias que Cristo murió por nuestros pecados. Esto es lo que sabemos. Cristo murió, digo, no es mentira. Cristo murió por nuestros pecados, pero Jesús como mediador, viendo ahora lo que la confesión nos muestra bíblicamente, esto es más profundo que Cristo murió en la cruz. No. Hay que ver qué sucedió desde el momento que él nace de la Virgen María hasta el momento que asciende a la diestra de Dios Padre. Él hoy día está sentado a la diestra de Dios Padre como mediador de nosotros. Él es el que es nuestro abogado defensor. Yo me imagino que el diablo llega ante Dios con una rema de papeles contra Dimas. Y cuando él llega a acusarme con esa rema de papeles y papeles, Cristo solo enseña sus manos. Yo soy el abogado defensor. Amén. Y yo morí en la cruz por los pecados de Dimas. Y el diablo queda desarmado. Este tema de Cristo el mediador es profundo, hermano. Pero tan profundo que hasta que me erizo cuando he estudiado este tema. La doctrina de la cristología, que es tremendo. Este es un tema que no solamente son 4 clases. Este es un tema que nos podemos profundizar por meses, todos los días, y no terminamos. Hermano, yo quisiera que estudiáramos bien a fondo, aunque no podemos porque nos quitan mucho tiempo, pero en sus casas, con todos esos versículos que están en la confesión de fe, investiguen y estudien para que vean lo profundo que es este tema. Dios lo bendiga. Gracias, pastor, por participar. Como dice el pastor y como mencionó la hermana Vilma y el hermano Erasmo que participaron también, cada uno dio una definición que aportó luz en cuanto a lo que significa mediador, ¿cierto? El hermano Erasmo dijo es el puente, la hermana Vilma dijo es un intercesor, el pastor dijo es el abogado de nosotros para con Dios. Y es exactamente lo que significa la palabra mediador. Como dijo el pastor también, esto es un estudio enfocado en la cristología, que simplemente significa el estudio de Cristo. Así como, por ejemplo, teología significa el estudio de Dios, escatología significa el estudio del fin de los tiempos, soteriología significa el estudio de nuestra salvación. Son ramas de la teología en sí, de la teología sistemática, y la cristología entonces específicamente se dedica a estudiar a Cristo. Y como dice el pastor, podemos pasar todo un año hablando de cristología, estudiando a Cristo y más. Vamos a pasar una eternidad, hermanos, una vez lleguemos al cielo, maravillados de la obra, del oficio de Cristo, y nunca vamos a terminar de maravillarnos. Ahorita mismo llevamos, esta es nuestra tercera clase, solamente hablando de Cristo como mediador. Imagínense si hablamos de Cristo como sacerdote, si hablamos de Cristo como profeta, si hablamos de Cristo como divinidad. Entonces, la doctrina de Cristo, hermanos, es muy profunda. Creo que en la biblioteca de la iglesia tenemos un par de libros que hablan acerca de la cristología. Seguramente vamos a estar también añadiendo más libros, hermanos, de doctrinas para que la iglesia pueda leer y pueda crecer en el conocimiento de Cristo, ¿cierto? Entonces, con este repaso, con esta lluvia, ¿verdad?, de ideas y de definición que hemos dado, vamos a dar inicio entonces a nuestra tercera clase, hablando de Cristo el mediador. Entonces vamos a ver
el artículo número 6 de nuestra confesión. Hoy nos vamos a enfocar en el artículo número 6, 7 y 8. Artículos 6, 7 y 8. ¿Ven? Cuando están ahí, entonces vamos a leerlo juntos, hermanos. Aún cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos en todas las épocas desde el principio del mundo, en las promesas, tipos y sacrificios por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente, y como el cordero inmolado, desde la fundación del mundo, siendo él mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Pasemos ahora a ver, hermanos, la evidencia bíblica que tenemos de este artículo 6. Recordemos que esto es la confesión, ¿verdad? La confesión de fe de Londres, pero esto no es infalible, hermanos. Esto fue escrito por hombres, como usted y como yo. Sin embargo, tenemos que ir a la Biblia para sostener y para ver si lo que verdaderamente estamos leyendo es bíblico o no. Es por eso que debajo de su confesión usted va a ver un sinnúmero de versículos como evidencia y como apoyo de lo que se está mencionando, ¿verdad? Entonces vamos a ver la primera dos líneas, hermanos. El artículo 6 dice así: aun cuando el precio de la redención no fue realmente pagado por Cristo hasta después de su encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de la misma fueron comunicados a los escogidos en toda la época desde el principio del mundo. Entonces, el precio de la redención, hermanos, no fue realmente pagado hasta que después a Cristo resucitó. Sin embargo, la eficacia y los beneficios de la muerte de Cristo habían ya sido comunicados a los escogidos, no es del Nuevo Testamento, no desde ahora, sino desde todas las épocas, es decir, desde Adán y Eva, desde el principio de las cosas, desde el principio del mundo. Y esta redención se vio por las promesas, los tipos de Cristo y el sacrificio por los cuales fueron revelados y señalados en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a pasar a ver algunos versículos bíblicos que nos van a ayudar a entender lo que hemos dicho. El primer versículo, hermanos, va a ser Gálatas 4, del 4 al 5. Gálatas 4, del 4 al 5. La palabra de Dios dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La muerte de Cristo, hermanos, sucedió en un tiempo específico de la historia. Hoy estamos en el 2021. Aproximadamente hace 2021 años, Cristo murió en la cruz una vez para siempre por los sacrificios de los pecados de sus escogidos. Entonces, Cristo murió, versículo 5, ¿para qué? Para redimir a todos los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No solamente para redimir a las personas futuras que iban a creer en él, sino también para redimir a todos aquellos que habían vivido en el Antiguo Testamento, pero que pusieron su esperanza en esa promesa de Cristo. ¿Alguien recuerda cuándo fue prometido Cristo en el Antiguo Testamento por primera vez? En el Génesis. Exactamente. Génesis 3:15, cuando dice:
que vendría alguien quien aplastaría la cabeza de la serpiente. Inmediatamente después de la caída de Adán y Eva, inmediatamente Dios da la promesa a la humanidad de un Salvador, de alguien que venía a redimir a su pueblo. Entonces, los que vivieron en el Antiguo Testamento, ellos vivían viendo esa promesa futura. Ahora nosotros que vivimos en estos tiempos, vivimos creyendo y viendo esa promesa que ya fue cumplida hace más de 2021 años. Pero absolutamente todos aquellos que han sido escogidos en Cristo y han gozado de la salvación en Cristo, han sido salvos únicamente por gracia, por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. La única diferencia es que en el Antiguo Testamento ellos creyeron esa promesa futura y ahora nosotros creemos esa promesa que ya se cumplió. Vamos a ver entonces qué nos dice Romanos 4 del 1 al 9. Romanos capítulo 4, versículo del 1 al 9. Emanuel Amo, no sé si me puede ayudar a leerla. Sí, dice la palabra, Romanos 4 del 1 al 9. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Quién dice la Escritura? ¿Quién dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo: bienaventurados aquellos cuya iniquidad son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para lo de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Por qué decimos? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Gracias, Manuel Erasmo. Versículo 4 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? ¿Por qué Abraham fue declarado justo ante Dios? Recordemos que justificado significa ser declarados justos ante Dios. Entonces, si Abraham fue justificado por las obras, él va a tener de qué gloriarse, pero no para con Dios. Pero eso no es lo que dice la Escritura, como Pablo está diciendo aquí. Versículo 3. Pablo le está llamando a los romanos a que vean la palabra y le dice: no es por obras. La justificación, cuando somos declarados justos delante de Dios, es solamente por la fe en Cristo. Entonces Pablo le dice: ¿qué dice la Escritura? No es lo que ustedes piensan, no es lo que yo pienso, no es lo que se oye más bonito, sino que solamente importa lo que dice la Escritura. ¿Y qué dice? Versículo 3. Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hermano, fue por fe. Cuando Abraham creyó a Dios esa promesa, fue por esa fe que él había puesto en Cristo, por ese Salvador que había sido prometido. Nunca fue por las obras. Y esa fe a Abraham entonces le fue contada por justicia, porque no es por nuestra justicia que somos salvos, sino por la justicia de Cristo. Igual forma, hermanos, cuando usted fue convencido de pecado, cuando el Espíritu Santo de Dios entró en usted y se le dio un corazón de carne, usted puso su fe ¿en quién? No en cuán bueno usted era, no en cuántos años usted había asistido a la iglesia, no en que usted había nacido en una familia cristiana. No, el verdadero cristiano ha puesto su fe en la obra redentora de Cristo, porque es la única manera por la que tenemos salvación. Entonces, cuando ponemos nuestra fe en esa obra de Cristo, la justicia perfecta de Él se nos es imputada a nosotros. Es como el ejemplo que estaba dando el pastor. El diablo va con una pila de hojas
de color negro, llena de todas las cosas que nosotros hemos hecho y que seguramente son malas, porque nuestra naturaleza es pecaminosa, como ya hemos aprendido. Nuestra voluntad está inclinada al mal, nuestra conciencia, nuestros sentimientos, lo que pensamos, todo apunta hacia el pecado, todo se inclina hacia el pecado. Pero cuando decimos poner nuestra fe en Cristo, entonces Cristo nos hace un cambio, nos da las páginas blancas de Él, todo lo que Él hizo, como Él vivió una vida perfecta y sin pecado. Las páginas de Él están blancas, hermanos. No hay absolutamente ni un pecado escrito en la vida de Cristo. Entonces, Él me dice, toma la mía y yo tomo la tuya, que fue por la que yo pagué y morí en la cruz. Entonces, cuando Dios nos ve, Él no nos ve a nosotros, hermanos. Él ve el sacrificio y la vida perfecta que vivió su Hijo, porque siempre la salvación ha sido por fe, nunca por obra. Y esto es lo que Pablo le está explicando a los romanos por medio del ejemplo de Abraham. ¿Y por qué nuestra salvación no es por obras? Porque si fuera por obra, hermanos, tenemos de qué gloriarnos y no podemos gloriarnos de nada ante Dios. Pero si la salvación es por gracia, por medio de la fe en la obra de Cristo, entonces no tenemos nada de qué jactarnos, no tenemos nada de qué gloriarnos, porque ha sido gracia, ha sido por misericordia que hemos alcanzado salvación. Y de esa manera solo Dios se lleva toda gloria y toda honra en cuanto a la salvación se refiere. Entonces no aportamos absolutamente nada para nuestra salvación. Todo lo ha aportado Cristo en Dios. Amén. Génesis 3:15, recordemos que aquí fue cuando se prometió entonces la promesa del Salvador, de ese mediador entre Dios y los hombres. Y es curioso, hermano, porque versículos atrás el hombre había caído en el pecado, llevando con él toda la raza humana consigo, porque recordemos que Adán era nuestro padre federal, era nuestro representante legal en ese tiempo. Y cuando él cayó, todos nosotros caímos juntamente con él. Pero miren la misericordia y la gracia de Dios, que inmediatamente después de la caída, Dios dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Aquí está la promesa de Cristo, hermanos, revelada al hombre. Y esto es el pacto de gracia, hermanos, porque el pacto de obras ya había sido quebrantado por Adán. Pero ahora hay un pacto de gracia. ¿Por qué gracia? Porque es un regalo inmerecido. Lo que merecía la humanidad era condenación eterna, pero Cristo ya había muerto en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y esto lo vamos a ver más adelante, hermanos, porque no fue que el hombre cayó y esto puso en una posición de corre, como decimos a Dios, ¿no? Haya la vida, ahora ¿qué hago? Necesito idear otro plan. Ya sé, voy a mandar a mi hijo para que muera en la cruz, para salvarlos. No, hermanos. Lo que vemos en la Escritura es que en la mente de Dios ya Cristo había pagado nuestros pecados y había muerto por expiación de nuestros pecados desde antes de la fundación del mundo. Vamos ahora a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 11. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 11. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 10 al 11.
Sara, ¿puedes ayudarme a leer? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano el sufrimiento de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Bueno, miren lo que está diciendo aquí Pedro, hermanos. Y esto lo decimos porque, y abordamos este versículo por lo que dice la confesión al final, cuando dice, en las promesas, tipos y sacrificios por medio de los mismos, en los cuales fue revelado y señalado como la simiente que heriría la cabeza de la serpiente. Hermanos, Cristo fue revelado de muchas maneras en el Antiguo Testamento. La gente piensa hoy en día que la Biblia se trata acerca de cómo ser una buena persona. La gente piensa que la Biblia solamente nos ayuda a cómo evitar el mal, o que la Biblia habla específicamente del hombre. Pero no, hermanos. Toda la Biblia trata absolutamente de Cristo y nada más. Todo en la Escritura apunta hacia Cristo y nada más. Porque solo Él es quien puede recibir toda gloria por su sacrificio, por nuestra salvación. Hermanos, hubieron muchos, como decimos, tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Y podemos pensar en Moisés. Moisés fue un libertador que liberó al pueblo de Israel de manos de ¿quién? De Egipto. Él fue el libertador. Pero Moisés era un tipo de Cristo que señalaba la promesa futura de que Cristo iba a ser ese libertador que nos iba a liberar del pecado y nos iba a llevar juntamente con Dios. Vemos a David, un rey muy imponente en estos tiempos, quien gobernaba. Pero David simplemente era otro tipo de Cristo también, quien iba a ser el verdadero rey, quien iba a darle la victoria a su pueblo. Los profetas apuntaban a Cristo. Los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento simplemente eran una sombra del verdadero sacrificio que Cristo iba a efectuar años más tarde por la muerte de su pueblo. Todo apunta hacia Cristo. Entonces, Pedro dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano de qué cosa, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El maná señalaba que Cristo era nuestro verdadero alimento. El agua que salía de la roca señalaba que Cristo era el único que podía calmar nuestra sed espiritual. Todo apunta hacia Cristo, hermanos. La Biblia habla de Cristo, de su sacrificio, de lo que Él hizo por sus escogidos. ¿Algún comentario, hermanos, o alguna pregunta hasta aquí? Hermano Edgardo, es interesante ver esta porción que estamos estudiando en la mañana de hoy, en la tarde de hoy. Me llama poderosamente la atención cuando a veces en nuestra mente finita pensamos en que por qué no hubo otro representante para que nos salvara. De pronto pensaríamos en que podía haber sido algún tipo de ángel que viniera a salvarnos en el preciso momento del acto del pecado. Pero es tan poderoso lo que estamos estudiando que Dios se manifiesta y se revela a través de su Hijo Jesucristo para que conozcamos la esencia divina de Él a través de su Hijo. Y no existe más nadie quien pudiera
cumplir con salvarnos, por decirlo así. Cristo es más que todo, por lo cual ni siquiera podía venir un ángel a salvarnos, porque Satanás entonces pudiera tener hasta más dominio que el ángel que hubiese venido para salvarnos. En hebreo hay una porción que me llama poderosamente la atención, que nos ayuda a entender también por qué Cristo, Hebreo 1 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Entonces más adelante sigue hablando de Cristo y que es superior a los ángeles. Wow, y es tremendo porque es superior a todo. Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad. Por lo cual él te ungió, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Cristo era el único que podía venir a este mundo a salvar de condenación del pecado. Y es tremendo porque pudiéramos pensar, en el Antiguo Testamento habla mucho y muchos se confunden de el ángel de Jehová. Muchos creen que es algún otro ángel que tiene alguna fuerza más grande que Jesús. Wow, y es poderoso. Cristo ha estado allí siempre rescatándonos, salvándonos, y es poderoso. Poderosísimo, hermano. Amén. Gracias, hermano Erasmo, por comentar. Es cierto lo que dice. Muchas veces vemos la frase el ángel de Jehová y los teólogos creen que era Cristo en ese momento, revelado. El pastor Dimas. Yo nada más quiero quizás para los hermanos del Maná de la Esperanza no le ha tocado esto, pero por ejemplo a la hermana Inés, los que venimos de atrás en el Evangelio, de hace muchos años, yo me acuerdo que hace muchos años pensábamos y nos enseñaban que los del Antiguo Testamento se salvaban por medio de la ley. Y ahora viendo esto, qué erróneo eran las enseñanzas antes. Inclusive hoy día hay muchas iglesias que se enseña eso, que los del Antiguo Testamento son salvos por medio de la ley, y esa es una equivocación. Ojalá esta confesión de fe se enseñara en todas las iglesias. ¿Cómo saldrían de dudas muchas, pero muchos, hermanos? Gracias, hermano. Gracias a usted, pastor. Correcto, es triste esa doctrina de que las personas en el Antiguo Testamento se salvaron solamente por la ley. ¿Quién me dice por qué, qué implica eso? Si afirmamos esa verdad, ¿qué implicaría? ¿Qué estamos diciendo en otras palabras si los del Antiguo Testamento se salvaron por la ley? Yo lo puedo decir. Lo que estaban diciendo que eran no salvo por el primer pacto, que era el pacto de las obras. Y ese es falso. Las obras no salvan a nadie. Pero lo que por eso es que la Biblia es clara cuando dice que el pueblo pereció por falta de entendimiento. Y hoy en día, hermano, yo que he ido a muchas iglesias a enseñar, a predicar, ¿cómo está la gente equivocada? Muchos creen que son salvos. Pero qué triste que si ellos mueren, van a despertar en el infierno, hermano. Porque se les enseñó una falsa doctrina. Aunque ellos están enredados y algunos quizás ni saben que están tan enredados. Qué triste, hermano, y ojalá Dios los ilumine de alguna forma, que ellos lleguen a entender que la única forma de salvación es Jesucristo. Así es. Y implicaría, como usted dice, pastor, salvación por obras,
y sabemos que la Biblia no enseña esta salvación, pero también implicaría poner en nada el sacrificio perfecto de Cristo, que sería una abominación también decir que la muerte de Cristo entonces no fue necesaria, porque hay otra forma de salvarse. Entonces, como dice el pastor, es triste también, y oramos por esos hermanos para que la verdad del evangelio pueda alumbrar en sus corazones y se den cuenta de que Cristo ha sido el único medio por la cual todo hombre desde el primer amanecer de la historia ha podido ser salvo. Solamente ha sido por gracia, por fe en su sacrificio. Mangardo, quiero añadir algo más sobre este tema porque siento que es muy preocupante para mi persona. Pues. ¿Cómo no? Hay pastores que hoy día predican que los del Antiguo Testamento se salvaron por medio de la ley. Muchos predican eso. Y estamos o están engañando a tanta gente y a veces lo hacen sin saber porque no han estudiado. Muchos estudian solamente por encimita y no profundizan los temas de la predicación. ¿Qué tan peligroso es cuando uno enseña algo que no es cierto? Porque por eso es que la Biblia dice que mucha sangre de los inconversos van a caer sobre nosotros, porque hemos enseñado y muchos siguen enseñando falsas doctrinas, sin saberlo, porque muchos predicadores no estudian. Muchos predicadores están predicando por predicar, por salir del apuro y no se preparan. Inclusive los maestros de escuela dominical, porque yo siento que los maestros de escuela dominical son predicadores porque tienen almas al frente de ellos enseñándoles. Entonces, cuando un maestro de escuela dominical no se prepara, le va a enseñar falsa doctrina a esos niños, a esos jóvenes o a esos adultos. Entonces, tanto los maestros de escuela dominical como los predicadores, los pastores, tienen que estudiar, tienen que prepararse para no cometer las herejías que se están predicando hoy en día. Gracias, hermano. Correcto. Es nuestra responsabilidad prepararnos. Creo que mi esposa va a decir algo. Sí, yo también me siento con esa preocupación ahorita. La verdad que sí, creo que también ustedes ahorita el pulso del corazón está ahorita que estamos escuchando estas verdades, porque es preocupante abrir la Biblia y leerla con una interpretación vaga, una interpretación que, por ejemplo, llovió y la interpreta así, pero no me voy profundizando a qué quiere decir la Biblia. Es un ejemplo que estoy diciendo. Y no podemos abrir la Santa Escritura así por así. Y menos ahora conociendo la verdad de ella. Vemos, lo acabo de decir mi esposo en el estudio, que la Biblia trata de Cristo, pero ¿cómo yo puedo leer un versículo, malinterpretarlo y decirle a un impío, mira que Dios también te ama a ti? Cuando hay muchos versículos, hermanos, donde dice todo lo contrario. Dios está airado todo el día con el impío. Y hablando acerca de los maestros dominicales, tengo muchos recuerdos de mis maestros dominicales anteriores y todo lo que puedo recordar, hermanos, no sé si ustedes también, es que a Jonás se lo tragó un pez grande. Puedo recordar que en el arca de Noé había muchos animales, pero de doctrina, hermanos, no recuerdo absolutamente nada. De doctrina no recuerdo absolutamente nada. La persona de Cristo solamente me la mostraron como alguien en la cruz y que amaba a todo el mundo, pero no hablaban de la esencia de Cristo, de sus atributos y de quién era Él. Y eso es muy peligroso, porque se supone que los niños, que son bebés, que van a ser en cualquier momento jóvenes, adolescentes y van a ser un futuro adultos, van a seguir esa misma cadena de enseñanza porque no mostramos el interés del estudio. Y eso es lo que hay que demostrar a los jóvenes. Va a llegar el día donde no vamos a estar los que estamos presentes, sino nuestros hijos, nuestros nietos,
Pero si te enseñamos esa forma vaga y esa forma tan irresponsable de enseñar la Biblia, no podemos esperar absolutamente nada. Solamente que Dios le abra los ojos en el momento que le indique como lo hizo con nosotros. Pero siento que esta preocupación que Dios ha puesto en nuestros corazones, hermanos, deberíamos tener mucho cuidado en cuanto a los maestros dominicales que hay en la iglesia que enseñan, porque la misma palabra dice hombres aptos, hombres idóneos y hombres que se han preparado en la palabra del Señor, no hombres que interpreten a la primera la Biblia. Amén. Busquemos, hermanos, Romanos 4, del 10 al 11. Romanos capítulo 4, versículo del 10 al 11. Y quiero que lo lean y me respondan la siguiente pregunta, ahora que estamos hablando de la justificación, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Y la pregunta es, ¿Abraham fue justificado antes o después de ser circuncidado? Romanos 4, el 10 al 11. Y la pregunta es, ¿Abraham fue justificado antes o después de ser circuncidado? Yo creo, no sé si estoy equivocado, pero yo creo que Abraham fue justificado. Bueno, la circuncisión vino después, porque Abraham fue justificado antes de la circuncisión, cuando era incircunciso, porque Abraham viene de un pueblo pagano, un pueblo de ídolos. Correcto. Él fue sacado de un pueblo que adoraba ídolos. Y él fue escogido. Ese era algo que yo no entendía, quiero que sepan, hace muchos años yo no entendía, pero todo el mundo habla del pueblo de Israel, sí, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel empieza con Abraham, ¿ya? Pero Abraham viene de un pueblo idólatra, totalmente idólatra, pero es que Dios lo escoge y lo aparta y lo hace santo. Entonces yo pienso que la justificación de Abraham vino en el momento que Dios lo aparta de los caldeos, porque él es parte de los caldeos, pueblo idólatra. Él lo saca de ahí y lo pone en un lugar especial para ser santo. Y de ahí empieza entonces la justificación de Abraham al ser sacado de la idolatría. Gracias, pastor. ¿Qué dicen los demás, hermanos? Romanos 4, del 10 al 11. Hermano Erasmo, no se le escucha. No se le escucha. No, todavía. No sé qué será. Ahora sí un poquito. Sí. Será el cable que está suelto. Ahora sí. Ahora sí. Ajá. Es que me confundo un poco y la aclaración del pastor está bien dicha, pero ahí dice en el 10, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Claramente está hablando que antes de que fuera incircuncidado. Pero después dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe. Ahí me confundo un poco. Ok, gracias, hermano. No se preocupe. Vamos a leerlo juntos, hermanos, y vamos a quedarnos aquí un ratito para entender. De nuevo, Romanos capítulo 4, del 10 al 11. Leamos. Dice, y recuerden la pregunta, ¿Abraham fue justificado antes o después de ser circuncidado? Versículo 10. Entonces, ¿cómo le fue contada, es decir, la justicia, siendo circunciso? Perdón, no siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Es decir, antes
de que se circuncidara, ya había recibido la justicia de Dios. Versículo 11. Y recibió la señal de la circuncisión, lo cual era una obra, ¿verdad? Como sello de la justicia de la fe que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos le fuera imputada. Entonces, Abraham, hermanos, fue justificado antes de haber sido circuncidado. Pero luego se nos dice que la señal de la circuncisión era como un sello de la justicia de la fe que él ya tenía. Entonces la circuncisión pasa a ser como una obra, hermanos. Y de igual forma pasa hoy en día los creyentes. Nosotros no somos salvos por obras. Nosotros somos salvos por medio de la gracia y la misericordia de Dios. Pero una vez salvos, entonces son las obras las que sirven como señal de que verdaderamente hemos sido salvados. ¿Me entendieron esa parte, hermanos? Sí, sí, hermano, sí. Ahora sí. Sí, hermano. Qué bueno. Entonces, hermanos, claramente, una vez más, la salvación no es por obras. Muchos podrán pensar que en el Antiguo Testamento, para ser parte del pueblo de Dios y para salvarse, necesitaban circuncidarse. No, la circuncisión solamente era una señal visible, externa, pero la justicia que recibimos en Cristo es por medio de la fe únicamente. Pastor. También Pablo menciona esto de la manera esta. La circuncisión en el Antiguo Testamento era una señal de obediencia, una señal de que eras apartado. Bueno, era una señal la circuncisión. Pero hoy día también hay una circuncisión. Y es la circuncisión del pecado. Dios quita el pecado de nosotros. Y esa es la circuncisión que también es una señala. Por eso es que la palabra dice que por su fruto los conoceréis. Esa es la circuncisión que habla Pablo hoy en día. Gracias, hermano. Amén, hermano. Amén, amén, hermana Semira, saludos. ¿Cómo sería entonces hoy día aquellos judíos que todavía se circuncidan? Circuncidan, sí, correcto, de niño, pero son ortodoxos que no creen en el cristianismo. Disculpe, hermano, para responderte. Esto es igual que la iglesia católica, que hacen una ceremonia y ellos creen que son salvos. Es lo mismo los judíos. Los judíos no porque se circuncidan hoy en día el prepucio son salvos, no. Ya ellos lo están haciendo como una ceremonia, pero no para salvación. Exactamente, pastor y hermano Erasmo. Los judíos ortodoxos, hermanos, son muy disciplinados, ¿verdad? Se circuncidan, pasan numerosas horas al día, a la semana orando, pero lastimosamente todo eso es en vano, porque ellos creen todavía en la salvación por obras. Ellos no creen en la salvación por gracia. Y aunque hagan todo eso, aunque se circunciden y pasen horas y semanas orando, si no han puesto su fe en la obra de Cristo, no forman parte de la iglesia de Dios, no forman parte del cuerpo de Dios, porque solamente es por medio de la fe en la obra de Cristo. Y recordemos que ellos no creen que Cristo haya sido el Mesías. Ellos aún lo están esperando, hermanos. No sé si respondimos su pregunta, hermano. Sí, yo estoy claro. Bueno, puedo decir que hay algunos, por lo menos en el grupo o ahora mismo, hay hermanos que a veces no preguntan. Yo les pregunto para aclarar dudas. De pronto esto nos alumbra a todos, pero claro, sí es necesario encontrar siempre la verdad, porque incluso fuera del catolicismo, que es la masa de la religión en el mundo, también existe la enseñanza judaizante, y muchos creen que ellos están más apegados a Dios que incluso los cristianos. Entonces es importante aclarar, porque muchos creen todavía en el tema del Shabbat,
muchos creen en el tema de que si la banderita de David, ¿cómo se llama? Donde van las luces, y creen en todo este tipo de cosas, hermano. Y si nosotros aquí, que estamos estudiando, no aclaramos esos conceptos, de pronto muchos todavía vamos a creer en todavía doctrinas judaizantes que no son lo que están establecidas en el Evangelio para nosotros. Hermano, hay que tener cuidado, y es por eso que hago tantas preguntas, y ustedes perdonen porque también los relleno de preguntas o algo, es para que todos estemos cimentados en la misma página. ¿Me explico? No, no, gracias, hermano. Al contrario, como usted dice, su pregunta ayuda también a que otros hermanos quizás tienen la misma duda y podamos resolver y aclarar las dudas, ¿no? Pero como usted dice, muchos cristianos, supuestamente cristianos, también creen que cualquier religión es buena, hermanos. Ellos creen que simplemente basta con ser buena persona. Todas las religiones llevan a Dios. Hermanos, eso es absolutamente falso. Aquel que es musulmán puede pasar 3 veces al día orando todos los días, puede ayunar, pero todo eso es en vano porque no cree en la obra de Cristo para salvación. Ellos no creen que Cristo verdaderamente fue Dios encarnado, hermanos. Igual el judío ortodoxo que vive su vida radicalmente, ¿verdad? Comiendo ciertas cosas, no comiendo puerco, orando tantas veces al día, a la semana, yendo a la mezquita y todo eso, hermano, a la sinagoga. Todo eso es en vano si no ponen su fe en la obra de Cristo para ser salvos. Todo eso es en vano, hermanos. Así que no podemos decir como cristianos que todas las religiones llevan a Dios, porque eso es falso. Y también hay un dicho famoso, la religión verdadera es ser buena persona. Eso es falso, hermanos. Eso está predicando una salvación por obras. Esa no es la religión verdadera. El evangelio, la religión verdadera es que Cristo se encarnó, vivió, murió y resucitó para salvar a sus escogidos. Eso es la religión, eso es el evangelio. Para terminar ya el artículo 6, la última parte dice: y como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tenemos Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero. Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué significa esto, hermanos? Que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Yo no le digo a ustedes hace un momento que la expiación, el sacrificio de Cristo ocurrió en un momento específico en la historia, hace aproximadamente 2021 años. Pero entonces, ¿qué significa que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo? Porque Él es eterno, Él viene de la eternidad. Ya eso está establecido, ¿no? Eso es. Dios había decretado desde la eternidad que Jesucristo iba a morir por los pecados de su pueblo. Hermano, viéndolo por decirlo así, en la cosmovisión de Dios plenamente, ya Dios había presenciado ese acto de sacrificio en la cruz, ¿cierto, verdad? Exactamente, ya el sacrificio de Cristo estaba en la mente de Dios. Poderoso. Sí, hermanos. Entonces, esto nos vuela la mente, como decimos, ¿no? No entendemos. Como le dije hace un momento, hermano, esto no fue algo que se inventó de ya para allá cuando el hombre pecó y Dios dijo, ahora tengo que ir a otro plan para salvar a los que yo amo, a los que he escogido. Ya sé, voy a mandar a mi hijo. No, hermanos, desde antes que el mundo fuera formado, ya el Cordero había sido inmolado en la mente de Dios. Porque Dios es perfecto, hermanos. A Dios nada lo agarra de sorpresa. Esto es increíble, hermanos. Nos deja con la boca abierta, nos deja anonadados, ¿verdad? Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, hermanos.
Él es verdaderamente Dios. Vamos a pasar a nuestro artículo 7, hermanos. Artículo 7 del capítulo 8 de Cristo, el mediador. Cristo, en la obra de mediación, actúa conforme a ambas naturalezas, haciendo por medio de cada naturaleza lo que es propio de ella, aunque por razón de la unidad de la persona, lo que es propio de una naturaleza, algunas veces se le atribuye en las escrituras a la persona denominada por la otra naturaleza. Parece un trabalengua esto, ¿cierto? Pero estamos hablando simplemente de la doble naturaleza de Cristo, que Él verdaderamente era hombre y verdaderamente era Dios. Esto es importante porque muchas veces y a través de la historia, hombres dentro de la iglesia se han levantado diciendo, espera un momento, Cristo no fue verdaderamente Dios. O espérate un momento, Cristo no fue verdaderamente hombre. Él no fue hombre, él siempre fue Dios. Pero estas son herejías, hermanos, porque lo que vemos a través de la Biblia es que Cristo tenía ambas naturalezas. Él todo lo sabía, él no pecó. Esto habla de su naturaleza divina. Sin embargo, también se nos dice que él lloró, él sintió hambre, sintió sed, y esto habla de su naturaleza humana. Entonces, él tenía ambas naturalezas con él. Vamos a ver Juan 3:13. Juan 3:13. Juan 3, capítulo 13, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Todo aquel que desciende del cielo, hermanos, es porque verdaderamente es Dios. Dios habita en los cielos. Entonces, Cristo verdaderamente descendió del cielo, dando soporte y apoyo a la doctrina de que Él verdaderamente era Dios encarnado. Él verdaderamente era Dios encarnado. Vamos a ver qué dice Hechos 20:28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, hermanos. La iglesia del Señor ha sido ganada por pura sangre. Aquí la palabra Señor tiene connotaciones de alguien divino. Nosotros somos, Él es nuestro amo, nosotros somos sus sirvientes, Él es nuestro Dios. Y ese Dios fue quien ganó por su propia sangre la iglesia. Nuevamente hablando de la voluntad divina de Cristo. Él verdaderamente fue Dios encarnado. Y es aquí, hermanos, lo que muchas, las otras religiones no aceptan. El judaísmo no acepta que fue el Mesías. Los musulmanes dicen que él solamente fue un profeta más, otro hombre más, sabio, pero nunca aceptan que verdaderamente fue Dios. Esta es una doctrina fundamental de la iglesia cristiana, de nosotros, el sostener que Cristo verdaderamente era Dios, Dios encarnado en nosotros, hermanos, entre nosotros, perdón. ¿Alguna pregunta, hermanos, o comentario hasta aquí? ¿Por qué no comentas acerca del versículo que yo hablamos en estos días de Jesús? ¿Cuándo va a venir el Señor? Y él dijo, eso lo sabe solamente Dios. Entonces,
¿No? ¿No? ¿No hay preguntas? Ok, si no hay preguntas, entonces quizá yo tenga una para ustedes. Sara está buscando el versículo. Vamos a ver qué hacemos con estos versículos que parecieran contradecir la doctrina que estamos afirmando de que Dios era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Marcos capítulo 13. Vamos a Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Versículo, Sara. Ahí está. Versículo 32. Marcos 13, 32. ¿Qué dice? Pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Está hablando acerca de la venida del Hijo del Hombre. Versículo 32. Marcos 13, versículo 32. Cuando le preguntaron a Cristo acerca de su venida, segunda venida, le preguntaron el tiempo y él dijo, versículo 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Es decir, da a entender que Cristo no sabía cuándo iba a ocurrir esto. De igual forma, Lucas 8, 45, 47, cuando la mujer en medio de la multitud le tocó y Jesús dijo que poder había salido de él y él se volteó, paró de caminar y dijo, ¿quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. Entonces, ¿qué significa esto, hermano? Cuando Jesús pregunta quién me ha tocado, ¿no era él Dios que sabe todo? ¿No se suponía que él ya sabía quién lo había tocado? ¿Qué hacemos con estos versículos, hermanos? Disculpe que hable tanto, pero es que me emociono con el tema. Vamos a Filipenses 2. Filipenses 2 está la respuesta. Filipenses 2, versículos 7 y 8. Ajá. Dice, sino que se despojó. Acuérdense que él descendió a nacer en la Virgen, en la Virgen María. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es él para poder morir por nosotros, para poder pagar esa deuda de la ira de Dios. Él tiene que ser verdaderamente un hombre. Y al llegar a ser verdaderamente un hombre, él se despoja, siendo Dios, nunca dejó de ser Dios, nunca. Pero de muchos atributos, él se despoja de esos atributos temporalmente para poder ser verdaderamente hombre, pero sigue siendo Dios. Pero hay cosas que se limitan mientras está en la tierra. No sé si le respondí bien. Sí, entiendo su pregunta, pastor. Perdón, su respuesta, pero no creo que haya sido eso lo que haya pasado. Si se despoja de atributos, entonces deja de ser Dios. ¿Qué hacemos con esos versículos? No pudo haber despojado de alguno de sus atributos, porque si se despojó de su omnisciencia, diciéndolo así, de que todo lo sabe,
Entonces, alguien que no sabe todo no puede ser Dios. Y si sostenemos que verdaderamente Él fue Dios y hombre, entonces Él también tuvo que haber sido omnisciente y todopoderoso. Es como cuando le preguntaron en la cruz, bájate y ¿por qué no nos salvas a nosotros? Él era Dios. No podemos decir que se despojó de su omnipotencia. Y también cuando vemos Marcos, donde tratamos de dictar, que dice que ni los ángeles del cielo, ni absolutamente nadie sabe la hora, ni el Hijo. Tampoco yo puedo decir que en ese caso Jesús usó una mentirita para decir que estaba como chifleando, darle las respuestas a los demás cuando iba a ser día, porque Jesús no pega mentira. Exactamente. Dios no pega mentira. Exacto. Entonces tenemos un pequeño dilema aquí. La Biblia dice en Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó. No es que dejó de ser Dios, porque si decimos que él dejó de ser Dios, esto es una herejía. Exacto. Él es Dios, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, pero bueno, no digamos que él se despojó de su atributo, no, pero él estaba limitado. Siendo hombre, queda limitado porque, ok, Dios, escuchen bien, Dios como Dios, él está en todos lados. Pero Jesús en el momento que él está en la tierra, él no puede estar en todos lados. Hermano, pero él sí sabía quién lo había tocado, nada más que él dijo así, me imagino, para en ese momento ser como un hombre. El problema, hermana, madre, es que él no miente. Pero por ahí, él no sabe quién lo tocó, y si él supiera, él está mintiendo en ese momento. Pero por ahí va la respuesta de la hermana Selmira, más o menos. Una pregunta, ¿Jesús sabía quién lo iba a traicionar? Él sabía que era Judas. Yo creo que sí, porque eso estaba decretado. Bueno, porque todo está decretado. Desde el principio, sí, ya estaba decretado. Pero recuerden que cuando Judas va a él, Jesús le dice prácticamente lo que vas a hacer, hazlo rápido. Ajá, hazlo pronto. Hazlo pronto, él ya sabía. Entonces no podemos decir que se despojó de ese atributo tampoco. No. Entonces, ¿qué pasó? Tenemos un dilema. ¿Puedo aportar algo? Claro. No, hermano, por favor. No sé si es un versículo o un comentario que escuché, se me viene a la memoria en todo esto ahora mismo. Es algo como que Dios, conociendo nuestra condición finita, Él llega a ser como nosotros para poder que nosotros podamos, Él se hace como nosotros para poder que nosotros logremos entender su forma, o sea, como que Dios se hace en la condición limitada de los hombres para poder que nosotros logremos entender algo de Él, porque no vamos a poder entenderlo. Entonces, eso es un comentario o es un versículo que ahora habla de esto. No sé si es el mismo que el pastor está tomando, pero sí es que Dios sabe que nosotros jamás vamos a poder comprenderlo, pero Él se baja a la limitación que tenemos nosotros los humanos. Ajá, exactamente. Bueno, vamos a aclarar ya la duda, y la respuesta sería, hermano, de esos versículos, cuando el Señor pregunta ¿quién me ha tocado? Y Él dice también en Marcos que ni los ángeles ni yo sé el tiempo de cuando el Hijo del Hombre regresará. Él simplemente, hermano, tenemos que responder que estaba hablando de parte de su naturaleza humana, pero Él verdaderamente sabía. Él verdaderamente sabía, pero estaba hablando en su naturaleza humana. Buena esa. Eso es lo que los teólogos dicen, hermanos, y es lo que por lo menos yo creo,
Pero déjenme decirle también, hermanos, que han habido teólogos a través de la historia, pastores, que han sido grandes hombres de Dios, que han creído que él sí estaba como ciertamente limitado, ¿no? Por ejemplo, por estos versículos. Entonces son dos corrientes, hermanos. Podemos irnos más a profundidad otro tiempo, otro día, en un café, quizás ya cuando una tarde de domingo, cuando nos vamos a reunir en la iglesia, podemos debatir esto más a fondo. Pero es interesante, hermanos, y todas estas preguntas son necesarias, todas estas preguntas que nos hacemos, que nos acabamos de hacer, son necesarias para que la doctrina se afirme en nuestro corazón y podamos ver la importancia de la doctrina en nuestra mente. Entonces, muy bien. Hermano Edgardo, una pregunta. ¿Cómo no, hermano? Él sabía que lo iban a matar o no. Sí, claro, él sabía. Ya, correcto. Él sabía. Él cuando ora, él le dice, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y la copa era la ira de Dios. La ira de Dios. Pero cuando vemos estos versículos de que el Señor pregunta, ¿quién me ha tocado? Cuando el Señor dice, ni yo sé cuándo el Hijo de Hombre va a volver, simplemente respondemos que él hablaba en su naturaleza humana. Hermano, pienso yo que el no creer eso es como negar la naturaleza divina del Señor, ¿no? El pensar de que él tenía sus limitaciones, es mi sentir, ¿no? Sí, exactamente. No podemos decir que él tenía limitaciones, porque aquel que tiene limitaciones, entonces no es Dios, ¿no? Entonces, es interesante el punto y la doctrina de la doble naturaleza de Cristo, la doble naturaleza de Cristo. Ahora, de nuevo, hermanos, si usted me pregunta que lo explique, yo no voy a poder, porque es un misterio, hermanos, es un misterio. Es un misterio. Pasemos ahora a leer el artículo número 8. Artículo número 8. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente, les aplica y comunica la misma, haciendo intercesión por ellos, uniéndoles a sí mismo por su espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría, de manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. Ok, vamos por parte, porque aquí hay muchos temas, ¿no? Muchas cosas a la vez. Vamos por parte. Primeras dos líneas. A todos aquellos para quienes Cristo ha obtenido redención eterna, cierta y eficazmente, les aplica y comunica la misma. ¿Qué estamos diciendo? Primero estamos diciendo que para todos aquellos a quien Cristo obtuvo redención. Con eso estamos diciendo que Cristo murió por todo el mundo o sus escogidos. Escogido. Sus escogidos. Por sus escogidos, hermanos. Si decimos que Cristo murió por todo el mundo, esa es la doctrina que llamamos universalismo. Que Cristo murió por todos y todo el mundo va a ser salvo. Ahora, esta doctrina, hermanos, que estamos hablando de la expiación limitada, de que Cristo solamente murió por sus escogidos, hermano, esto no es una doctrina popular. Y esto es una doctrina que cuesta mucho digerir y aceptar. Pero es la doctrina que vemos en la palabra. Cristo solamente murió por sus escogidos. Ahora, esta redención
que él obtuvo por sus elegidos, él también se las aplica y se las comunica a ellos mismos. Es decir, clase pasada vimos que la fe era necesaria para salvación, porque tenemos que tener fe en la obra de Cristo. Pero, ¿quién produce esa fe? ¿Usted o Dios se la da? Dios, hermano, Dios la da. Dios la da. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, Dios no solamente ha ganado la salvación para usted, sino que le da la fe para que esa salvación se aplique en su vida. Juan 6, 37, 39. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 37, 39. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. De nuevo, hermanos, cuando la palabra dice todo el que el Padre me da, vendrá a mí, estamos hablando de un cierto grupo de personas. No estamos hablando de toda la humanidad, porque eso sería el universalismo, de que Cristo murió por todos, pero no vemos que todos han sido salvos. Vemos que muchos viven su vida pecando, hermanos, y en pecado y en total rebelión contra Dios. Y si decimos que Cristo murió también por esa persona que murió en infidelidad con su mujer, que murió en borrachera, que murió en robo contra su hermano, contra la sociedad, que murió en total rebelión con Dios, si decimos que Cristo murió por esas personas también, entonces estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no es suficiente para salvación. Estamos diciendo que el sacrificio de Cristo entonces no vale nada, porque igual la persona murió en total rebelión contra Dios y seguramente va a ir al infierno, hermanos. Pero si decimos que aún Cristo murió por ese tipo de personas, entonces la salvación de Cristo no vale absolutamente nada y no es suficiente, lo cual es una blasfemia, hermano, y es una herejía. Por eso, porque creemos y sostenemos que Cristo murió solamente por sus escogidos, y aquellos escogidos van a proceder eventualmente al arrepentimiento, a la fe, y van verdaderamente a ser salvos, porque es una salvación eficaz. Es una salvación eficaz, de que se va a cumplir porque se va a cumplir. Hermana Querube. Sí, hermano, una pregunta en cuanto a lo que acaba de mencionar, a los que mueren con algún pecado que no han reconocido, no se han apartado, aún sabiéndolo, aunque son cristianos y lo vivían. ¿Qué pasa con eso? Ajá. No sé si me entendió la pregunta. Sí, sí, yo lo entiendo, hermana. A través de la vida de las personas, tenemos que ver algún tipo de fruto y tenemos que ver algún tipo de obras para ver que esa persona verdaderamente ha cambiado y ha sido salva por medio de la sangre de Cristo. Pero en otra mano, también tenemos que recordar que el cristiano constantemente va a estar en lucha con el pecado. Entonces, si una persona muere, hermanos, supongamos que un cristiano muere, verdaderamente los hermanos podrán ver a través de su vida, de cómo vivió, que verdaderamente hubo un cambio. Hubo un cambio y hubo frutos de arrepentimiento. Y podemos estar seguros que ese hermano o hermana está con el Señor. Pero la persona quizás que usted me está comentando como ejemplo, hermanas, me dijo que es un pecado que nunca pudo dejar, que vivió así y murió. Entonces yo podría pensar que quizás esa persona nunca fue salva.
porque nunca pudo dejar la esclavitud a ese pecado. Nunca pudimos ver en su vida que verdaderamente fue libertado del poder del pecado, del amor del pecado. Amén. Gracias, hermano. Ajá. Cómo no, hermana, gracias a usted por la pregunta. Entonces, de nuevo, Juan 6, 37, 39 señala a un grupo de personas. Todo aquel que el Padre me da. No dice todo el mundo que me dio el Padre. Toda la humanidad que el Padre me dio. No. Jesús dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Ese vendrá a mí significa que tarde o temprano aquel que ha sido salvo, escogido de antes de la fundación del mundo, verdaderamente va a proceder en arrepentimiento. Y esto es lo que leímos en Primera de Pedro, cuando él dice, porque el Señor no retarda su promesa, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Recuerden que hicimos una exégesis de ese versículo la vez pasada. Cuando decimos que todos procedan al arrepentimiento, estábamos hablando de todos los que, los elegidos, todos los elegidos que han sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, van a proceder al arrepentimiento antes de que Cristo venga. Entonces, no es que el Señor retarda su promesa como algunos piensan, sino que Él es paciente para que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y quiénes van a ser los que van a proceder al arrepentimiento? Los elegidos de Dios, aquel que ha predestinado, aquel que Él ha predestinado para ser salvo. El 38 habla bien de que Él se despojó de lo que es Jesús, y no es como humano más. Exactamente. Que hace la voluntad de Dios el Padre. Mira lo que dice Juan 17:9. Vamos a ver Juan 17:9 en la oración de Jesús por sus elegidos. Juan 17:9 dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Jesús estaba orando, esta es una oración a sus discípulos, pero también estaba orando por todo aquel elegido en un futuro. Entonces Jesús estaba orando en ese momento, hermanos, por usted y por mí. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. De nuevo, la Biblia hablando acerca de una redención particular. Cuando decimos una redención particular, estamos hablando de una redención de un grupo de personas, no universal. No es que todo el mundo va a ser salvo, hermanos. Esto es lo que llamamos entonces la expiación limitada. Cristo murió solamente por sus escogidos. Ahora, cuando decimos expiación limitada, recordemos que con expiación estamos queriendo decir la muerte de Cristo que satisfació la ira de Dios, ¿verdad? Pero cuando decimos que esta expiación fue limitada, no estamos diciendo que la muerte de Cristo no tenía poder para salvar a toda la humanidad. La muerte de Cristo, como dijo un predicador, tenía poder para salvar hasta 10,000 mundos. Sí tenía poder, pero cuando decimos que fue limitada, decimos que solamente es eficaz y se aplica para sus elegidos. ¿Se entendió eso, hermanos? Sí, hermano, entendido. Qué bueno, gracias, hermana. Hermano Edgardo. ¿Cómo no? Y dice el 44 del mismo texto, del 6, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucite en el día postrero. Amén. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Déjeme buscar un versículo aquí, déjeme ver si lo encuentro. Oseas 11:4. Oseas 11:4.
desde el 3. Desde el 3. Aquí estamos hablando del amor de Dios por su pueblo, el amor de Dios que sentía por Israel. Y Oseas vemos que es un libro también, ojalá podamos estudiarlo pronto. Profeta Oseas vivió una vida para simbolizar lo que Cristo sufrió con la iglesia. Recordemos que Dios mandó a Oseas a casarse con una prostituta para simbolizar cómo su pueblo se había prostituido con otros dioses. Pero bueno, ya ese es otro tema. Pero miren lo que dice el versículo 3 y 4. Sin embargo, yo enseñé a andar a Efraín. Yo lo llevé en mis brazos, pero ellos no comprendieron que yo lo sanaba. Con cuerdas humanas, mi Biblia dice humanas. ¿Qué dice? Con cuerdas humanas los atraje. Con cuerdas humanas los atraje. Los conduje con lazo de amor y fui para ellos como quien alza el yugo de sobre sus quijadas. Me incliné y les di de comer. Estaba hablando Dios en cuanto al amor de su pueblo y él dice que con cuerdas humanas los atrajo. De igual forma, hermanos, en la salvación, cuando el Señor pone en nosotros ese corazón de piedra y empezamos a poner nuestra fe en su obra y empezamos a asistir a la iglesia, a formar parte del cuerpo de Cristo y a gozar de sus bendiciones y a ver las verdades que hay en su palabra, es porque el Señor ya nos ha traído con cuerdas de amor hacia Él. Y es lo que usted menciona, hermanos, en Juan, versículo 44, si puede leerlo, por favor. Dice nuevamente, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Él nos atrajo, hermanos. Nadie puede venir a Él si Dios no nos atrae hacia Él. Recuerde que nuestra naturaleza, hermanos, busca huir de Dios. Nosotros no queremos saber nada de Dios, pero Él en su amor y en su gracia nos atrae con cuerdas de amor, hermanos, hacia su rebaño. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, del 1 al 2. Primera de Juan, capítulo 2, del 1 al 2. Y este versículo lo vamos a ver porque en la confesión dice, haciendo intercesión por ellos. ¿Por quiénes ellos? Sus escogidos. Cristo verdaderamente es nuestro intercesor. Primera de Juan 2, del 1 al 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestro pecado, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Muchas veces como cristianos y cuando conocemos la doctrina de la gracia y vemos que inclusive aunque el Señor ponga en nosotros un corazón nuevo, tenemos este cuerpo de carne y vamos a seguir luchando con el pecado, muchos cristianos simplemente se limitan a pensar que, bueno, el pecado ya es algo inevitable, hermanos. El pecado es algo inevitable, que no puedo hacer nada, siempre voy a pecar. Pero, ¿qué dice Juan? Juan dice, esta cosa os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Hermanos, como cristianos sí podemos evitar el pecado. No podemos tener esa mente de, bueno, ni modo, ya voy a caer en pecado, ni modo, ya voy a pecar, sigo en este cuerpo y empezamos a tolerar el pecado, hermanos. No podemos de ninguna manera. Juan dice, y esto os escribo para que no pequéis, pero si alguno peca, abogado, mediador, que es Cristo, tenemos para con el Padre. ¿Quién es? Jesucristo el justo. Miren que no dice Jesucristo el amoroso, Jesucristo el misericordioso, sino Jesucristo el justo, porque su justicia es imputada a nosotros. Su justicia es imputada a nosotros. Ahora, ¿cómo interpretamos el versículo 2, hermano? ¿Hay universalismo ahí?
y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y el apóstol Juan dice, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces, ¿Cristo murió por los pecados de todo el mundo, hermanos? Todo el mundo que iban a ser salvos. Exactamente. ¿Por qué? Porque Él está diciendo por nuestros pecados. Él está hablando a ellos específicamente, pero le dice, no solamente por los de ustedes, sino por los de todos los elegidos de Dios. ¿Se entendió esa parte, hermanos? Amén. Hermano Edgardo. ¿Cómo no? Y mire lo que dice el 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. El cristiano elegido por Dios que está dentro de la elección de Dios guarda su mandamiento. O sea, no pareciera como que hubiera una contradicción acá en Juan cuando fue antes. Esta es la voluntad de que me ha enviado, el versículo 40 del 6, que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. En cierto modo, en la época de Jesús, muchos y miles de personas vieron a Jesús, pero no todos creyeron. Y no todos iban a tener esa vida eterna, y no todos creyeron en Él. Entonces, cuando el apóstol Juan está enseñando en el 6, él está hablando de los elegidos. Estos que sí van a creer porque ya son elegidos por Dios, van a ser hijos de Dios, van a creer en Dios y ellos van a tener vida eterna, ellos van a ser resucitados en el día postrero, pero ellos van a guardar los mandamientos de Dios. Ellos son los que están afirmando dentro del mundo que está hablando el Señor. Está claramente demostrado en la palabra. Y dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino del Padre, este ha visto al Padre. Está poderoso, hermano. Exactamente. Gracias, Manuel Ramos. Exactamente. Está hablando de sus escogidos. ¿Qué dice Romanos 8:34? Romanos 8:34. Recuerden que Él es el que intercede por nosotros. Pablo dice, ¿quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermano, cuando alguien me dice, hermano, he orado por ti y estoy orando por ti, por tu familia, eso me pone muy contento, hermano, porque yo creo que no hay nada mejor que podamos hacer entre nosotros que orar los unos por los otros. Usted me puede dar dinero, usted me puede traer una bolsa de comida, usted me puede dar una mano con el jardín, con las cosas de la casa y se lo voy a agradecer mucho, pero si usted me está diciendo que usted está orando por mí, hermanos, es 1000 veces mejor que esas cosas. Y ahora, ¿cuánto más feliz no nos deberíamos sentir de que el mismo Cristo, de que aquel que murió por nuestros pecados sigue intercediendo por nosotros delante de Dios? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Edgardo, esto significa que nuestro ruego, nuestro clamor debe ser misericordia, clamar misericordia a Dios por aquellos que no son elegidos, nuestra familia primordialmente. Exactamente. Muchos creen y dicen que conocen a Dios, creen en Dios, pero no guardan la palabra de Dios, no son elegidos por Dios y lastimosamente no le espera el gozo de la vida eterna. Así es, hermano. Así es. Ahí mismito en Romanos 8, del 1 al 2, tenemos... Hermano, ahora pues... Ajá, una pregunta. Tengo una pregunta. Esos hermanos que salieron de la iglesia, pues la congregación, no fueron elegidos, no fueron escogidos, y si por una razón algunos vuelven ya de verdad arrepentidos, entonces en otras iglesias tienen otra esperanza. Es una mala enseñanza porque según lo que estoy oyendo acá en el estudio
no sé si entendí muy bien la pregunta, hermana. Si me la repite, por favor. Los hermanos que se han ido de las otras iglesias, que han salido de la iglesia, que ya no van más a la iglesia, ¿no? Por no decir otra palabra. Ellos no fueron elegidos ni fueron escogidos. Y si por alguna razón ellos vuelven nuevamente arrepentidos, eso es lo que yo quiero saber. Ah, ok. Si ellos están escuchando en otra iglesia, otra, entonces es una mala enseñanza que están cogiendo en otro lado, pienso yo, no sé. Sí, si un hermano salió de la iglesia, hermano, y se fue al mundo, y podemos ver en su vida que está en pecado, sigue en pecado, entonces ese hermano, aunque haya salido después de un año, después de 5 años, después de 10 años a la iglesia, podemos pensar que nunca fue elegido. Pero si ese hermano regresa a la iglesia, tampoco queremos decir que si regresa a la iglesia específicamente donde salió, porque la salvación no es de iglesias particulares, la salvación es de Dios. Pero si, supongamos, se congrega en otra iglesia y entonces ya empezamos a ver un cambio en ese hermano nuevamente, entonces podemos pensar que el hermano ahora sí ha sido elegido para salvación. No sé si me entendió, hermano. Sí, sí, hermano. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo antes iba a la iglesia y me salí y pasé de aquí a allá para todas partes. Después de 40 años, regresé por medio del pastor que insistió y ahora estoy segura y creo en mi corazón de que fui escogida y que vine a... Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermana. Entonces, gracias, hermana, por compartir. Entonces, no quiere decir que usted, hermana Selmira, fue salva, después perdió la salvación y después la volvió a ganar. No, sino que nunca la tuvo hasta esta última vez que entonces vimos su transformación, hermana, en la iglesia y empezó a asistir y a congregarse y a formar parte del cuerpo de Cristo. Exactamente. ¿Sí? Ok, yo lo que pude captar que no le han dado la respuesta a la hermana Inés, es que si uno está en una congregación, una iglesia veriana, una doctrina, y me voy para otra iglesia que sea con falsa enseñanza, una doctrina equívoca, él se va a perder con esa doctrina equívoca, es lo que más o menos está, más o menos le capté a la hermana. Está recibiendo una mala enseñanza y se va a perder, no va a ser salvo, es lo que está queriendo decir la hermana Inés. No sé si me copió, hermano Ricardo. Sí, gracias, hermano Eramo. Creo que ahora sí entendí la pregunta. Bueno, si se va a una iglesia que no enseña el verdadero evangelio, entonces podríamos también pensar que no ha sido salvo, porque hay iglesias que predican la salvación por obras, hermanos. Hay iglesias que predican el falso evangelio de la prosperidad, y recuerden que esas son las cosas que andan buscando la mayoría de la gente porque son agradables a sus oídos. El Señor me va a dar esto, el Señor me va a dar lo otro, pero que no exige ningún tipo de santidad delante de Dios. Entonces, habría que ver la iglesia y la doctrina que cree la iglesia para ver si verdaderamente ha creído al evangelio. Bueno, en este caso yo le puedo decir algo, hermana Inés, le puedo decir algo. No hace mucho vi un video de una congregación aquí en Panamá, son pentecostales, y se ve un joven predicando bastante nuevo, así la edad aproximada de Gardito, pero verdaderamente comienzan con el estruendo, la bulla, el tocar, el palpar, el estrellar con la mano para tumbarlo. Y veía que muchas personas se resistían, que no provocaban nada, hermana Inés. No provocaban nada lo que estaban haciendo. Y yo me quedaba pensando, yo digo, esto es lo que Dios está llamando al predicador, a que golpee a la gente, porque entre comillas está el Espíritu Santo en él, y al golpearlo ese tiene que caer, y ahí está la unción del Espíritu Santo, ahí están los hermanos verdaderamente edificados. Hermana Inés y todos los hermanos, el Señor nos ha llamado a hablar de la palabra verdadera del Señor. Y todo lo que hagamos con nuestra forma espontánea o superficial son obras físicas que vamos a hacer y no estamos entendiendo lo que dice el Señor. Estamos creyendo en cosas materiales, cosas que se palpan con nuestra mano y no son la fe que el Señor nos mandó a guardar.
O sea, Así como es. que sí vemos a hermanos que están estrellando, gritando, palpando, revolcándose y todo lo demás. Ahí no está la fe, o ahí está la fe. Entonces, tenemos que ver para poder creer. El Señor nos dice, bienaventurados los que creen en mí sin ver, sin Amén, ver. así es. O sea que hay que tener mucho cuidado con eso de pensar de que en las iglesias que más se grita, que más se revuelcan, que Sí, más hablan y gritan y todo lo demás, tienen la salvación. Hermano, tengamos mucho cuidado con eso. Entonces, así mismo la es. sana doctrina está en que usted cree y obedece, y sobre todo, la sana doctrina es Cristo. Si ese hermano se va para una Gloria a iglesia Dios. y no predica a Cristo o no es Cristo céntrico, no hay salvación, no hay fe, lamentablemente, hermano. Amén. Así es. Gracias, hermano Erasmo. Ese aporte. Hermano Edgardo, ¿Cómo no? bueno, quiero aportar algo respecto a la pregunta de la hermana Inés. Ajá. Estamos hablando de eso. No es la iglesia donde estemos, es La persona. la transformación que hemos tenido de parte del Espíritu Santo. Porque muchos pueden estar en diferentes iglesias, pero si su vida sigue siendo de pecado, viviendo en pecado, es que no son transformados. Ay, No son así transformados. es. Entonces, una persona que no busca de Dios, aunque esté yendo a una iglesia, hermano, pero no busca de Dios, su vida es igual o peor que los inconversos, esa persona no es salva. Por eso Así es que es. la Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Así Como es. dijo el hermano Edgardo antes Amén. en 1 Juan 2:2, que si no quiero, debe buscarlo rapidito. Y 1 Juan 2:2 dice, 2:1, hijitos míos, estas cosas, ¿qué cosa? La palabra. Estas cosas os Palabra. escribo para que no pequéis. En otras palabras, si alguien que estuvo en una iglesia y se fue para otra iglesia, pero su vida sigue igual en el pecado, esa persona no es salva. Esa persona no es salva. Puede brincar de iglesia en iglesia. Toda la semana puede estar en una iglesia diferente, pero sigue siendo el mismo pecador que del principio. Esa persona no ha sido salva. Exactamente. No es la iglesia, como dice el pastor. Uno puede estar en la iglesia más bíblica, más sana doctrina de Panamá y del mundo, pero si no hay fruto de arrepentimiento en ese hermano, entonces el hermano no ha sido salvo. Sí, y como mi abuela compartió ahorita, ella toda una vida en diferentes iglesias así, pero hasta ahora ella tiene una certeza de que sí es salva. Lo mismo conversaba yo con mi esposo y yo con mi mamá, que si hubiera muerto a los 15 años, a los 16, de segurito hubiera abierto los ojos en el infierno. Porque yo tengo la certeza de que yo fui salva cuando tenía 17 años. Pero es el mismo Dios que te abre el entendimiento y te abre el corazón para que puedas entender y puedas saber que eres un ser lleno de pecado y que lo necesitas a Él con toda tu vida. Amén. Sigamos, Amén. hermano, entonces, en esta parte aquí del artículo 8, donde dice, uniéndoles a sí mismo por su espíritu, revelándoles en la palabra y por medio de ella el misterio de la salvación. Primero vamos a ver que el Señor nos une a Él con su mismo espíritu, y esto lo vemos en Romanos 8, del 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Cristo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando el Señor nos salva, hermanos, nosotros somos verdaderamente libres del pecado. ¿En qué sentido? Libre del poder del pecado. Ya no somos esclavos. Ahora tenemos la capacidad para decidir no pecar. Es algo que no tienen los que no han sido regenerados por el Espíritu de Dios. Ellos no son libres y decimos que son esclavos. ¿Por qué? Porque aún están debajo del poder del pecado. Ellos no,
ellos no pueden decidir no pecar. Todo lo que ellos hacen es pecar y pecar y pecar. Son esclavos del pecado. Pero nosotros hemos sido libertados del poder del pecado. Ya no reina en nosotros, ¿verdad? Entonces, somos unidos al Espíritu de Cristo. Juan 15, del 13 al 15. Juan, capítulo 15, del 13 al 15. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Está hablando Jesús. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervos, porque el siervo o el esclavo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es como el dueño de empresa. El dueño de empresa no le dice cada acción y cada decisión que se toma a los empleados, hermanos, porque no tienen por qué saberlo, pero sí se la comunica a su socio porque es su amigo. Y de igual forma, miren la posición que nos ha dado Cristo, hermanos. Si solamente nos hubiera dejado en siervos, ya hubiera sido gran bendición. ¿Quién no quisiera ser esclavo de un amo como Cristo, como Dios? Pero Él nos lleva más allá. Y no solamente nos hace siervos, sino que nos hace amigos. ¿Por qué? Porque todas las cosas que Él ha oído de su Padre os la ha dado a conocer a nosotros por medio de su palabra. Entonces podemos conocer a Dios. Podemos ver este misterio de la salvación, el misterio del evangelio revelado en su palabra. El artículo 8 sigue diciendo, persuadiéndoles a creer y obedecer, gobernando sus corazones por su palabra y espíritu, y venciendo a todos sus enemigos por su omnipotente poder y sabiduría. Vamos entonces a leer Efesios 1, del 7 al 9. Efesios capítulo 1, versículo del 7 al 9. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Era su voluntad que nosotros conociéramos el misterio de su voluntad. Era lo que Él quería, por medio de su palabra. Por eso se llama amigos, porque el misterio se nos es revelado. El misterio del evangelio en Cristo se nos ha sido revelado a nosotros. Juan 14, 16, Jesús nos dice que ahora tenemos su Espíritu, que es el Consolador, el Espíritu Santo, y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Es por eso que la salvación, hermanos, no la podemos perder, porque no depende de nosotros, sino depende de Dios. Su Consolador, su Espíritu, una vez se nos he dado, va a estar con nosotros para siempre, hermanos. No se va a apartar del elegido. El cristiano, lamentablemente, va a caer en pecado, pero nunca va a caer totalmente de la gracia de Dios. Nunca va a caer totalmente de la gracia de Dios. Nuevamente, Romanos 8:9 nos recuerda que tenemos el Espíritu de Cristo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, aquí es lo que nos ayuda a responder un poco la pregunta de la hermana Inés también.
y vemos que no es la congregación, no es la iglesia, no es cuánto tiempo está ha sido, si nació en una familia cristiana, no es a qué pastor escucha, no es nada de eso. Simplemente es, si tiene el Espíritu de Cristo, vamos a poder ver frutos dignos de arrepentimiento y va a ser de él. Pero si no tiene el Espíritu de Dios, entonces se va a ver claramente en su manera de vivir, en su vida. La última parte del artículo 8 dice: de manera y en formas que más coincidan con su maravillosa e inescrutable dispensación, y todo por su gracia libre y absoluta, sin prever ninguna condición en ellos para granjearla. Entonces, eso lo vemos acá en Romanos 8:9. Perdón, Colosenses 2:15. Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Cristo como mediador. Miren todo lo que hemos hablado, aprendido acerca del oficio de Cristo como mediador entre Dios y los hombres. Hasta aquí, hermanos, el estudio de esta tarde. Creo que queda un estudio más que posteriormente va a ser dado, primero Dios, por el hermano Abdi el siguiente domingo, ya para terminar los otros dos artículos, artículos 8 y 9 de nuestro estudio de la confesión. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia en esta tarde. Gracias por permitirnos, Señor, estudiar tu palabra. Gracias por darnos sabiduría, inteligencia y poder, Señor, comprender tus misterios y tus verdades, Padre, a través de ella. Padre, te damos gracias, alabamos y bendecimos tu santo nombre porque tú eres nuestro mediador. Gracias por esa salvación en la cruz. Gracias, Señor, por tu evangelio perfecto. Gracias porque te plació, Señor, escogernos desde antes de la fundación del mundo para buenas obras, para darte gloria y honra, y seamos tus representantes aquí en la tierra, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir predicando tu evangelio con pasión. Ayúdanos a seguir creciendo como iglesia, Padre, a seguir madurando como iglesia, Padre. Y te rogamos que sigas añadiendo cada día a tu iglesia los que han de ser añadidos. Pedimos por la familia, cada uno de mis hermanos en esta tarde, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano. Amén. Gracias, hermano Edgardo, por su tiempo. Gracias, hermanito Edgardo. Gracias, tremendo. Saludos, hermano Edgardo.